É possível pensar em teoria das relações internacionais a partir do sul global, da periferia do sistema? Não só é possível, como necessário. O professor argentino Marcelo Gullo, da Universidade Nacional de Lanús e da Escola Superior de Guerra Argentina, é um dos pesquisadores que defendem que é preciso repensar a forma de se estudar e de se ensinar relações internacionais no sul global. E é com ele que eu converso agora para o IRI de Entrevistas. Augusto, gracias por aceptar nuestra invitación. Es un placer hablar con ustedes. Bueno, el gusto es mío, que me permita estar en contacto de nuevo con todos los amigos de Río de Janeiro y del Brasil. Perfecto, perfecto. Estás hablando desde Argentina, desde Rosario, ¿no? Desde la ciudad de Rosario, sí, a 400 kilómetros al norte de Buenos Aires, sobre el río Paraná. Excelente, excelente. Muy hermoso. Bien, profesor, yo tengo acá conmigo 3 libros muy importantes de ustedes que gustaría de mostrar para nuestros estudiantes, que son Insubordinación y Desarrollo, ¿sí? Las claves del éxito y el fracaso de las naciones, Relaciones Internacionales, una teoría crítica desde la periferia sudamericana, y la insubordinación fundante en portugués, a insubordinación fundadora. 3 libros que yo considero claves para que se pueda analizar, se pueda estudiar las teorías de relaciones internacionales que son producidas en la periferia del sistema. ¿Sí? Por eso mi primera pregunta es, usted es un profesor, investigador que produce teoría. Esto no es una cosa muy difundida en los expertos del sur en la área de relaciones internacionales. Gustaría de saber de ustedes si el sur, la periferia del sistema, produce teoría, profesor, y nosotros no conocemos, o su caso y de otros pocos expertos son una excepción. ¿Qué piensas al respecto de eso? Bueno, no, la verdad es que los que producimos teorías desde el sur somos una sección que tiende a ser marginalizada por el mundo académico. El mundo académico de Brasil, de Argentina, de Colombia, de Uruguay, del Perú, tiende a marginalizar la producción propia, la que nosotros hacemos. Porque la verdad es que nosotros sufrimos una dependencia cultural gigantesca, ¿no es cierto?, de lo producido académicamente en los Estados Unidos. No quiero decir con esto que no se deba estudiar lo que se produce en las universidades de excelencia en Estados Unidos o en Europa. No, no estoy diciendo esto. Estoy diciendo que cada país, cada región debe producir su pensamiento, sobre todo en materia de relaciones internacionales, porque siempre hay que partir de una situación determinada. Cuando uno produce, ¿no es cierto?, conocimiento, lo produce para algo. Y uno tiene que partir de la propia situación. Si uno toma solamente lo producido en Estados Unidos, tenemos distintos problemas. ¿Cuál sería el primer problema? El primer problema es que toda la producción académica en Estados Unidos, que es donde renace las relaciones internacionales que en realidad habían nacido en Inglaterra, ¿no es cierto?, y que renacen y explotan después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos ya es un país poderoso, jamás tienen en cuenta en el estudio de las relaciones internacionales la relación entre los débiles y los fuertes. Y no tienen en cuenta cómo los débiles dejaron de ser débiles para ser fuertes. Es decir, eso es un agujero negro dentro de lo que se produce en Estados Unidos porque no les interesa ese aspecto porque ellos ya son poderosos, ¿no? Ellos ya son poderosos. Entonces, esa es la primera razón, ¿no es cierto?, por la cual se hace necesaria, ¿no es cierto?, una teoría de las relaciones internacionales desde la periferia, porque el principal problema que tenemos nosotros justamente desde las relaciones internacionales, desde un país como Argentina o como Brasil, es el tema del poder y el desarrollo, ¿no es cierto? También en materia de relaciones internacionales, en ese segundo renacer de la disciplina de Estados Unidos, el estudio del desarrollo económico, es decir, de cómo un país pasó de ser un país primario exportador
subdesarrollado en términos modernos a una potencia industrial, está ausente. Ahora, esto no solo son dos grandes agujeros negros, sino que se complica con una tercera cuestión, que es que existe una verdadera falsificación de la historia. Una falsificación de la historia de cómo, ¿no es cierto?, países que eran monoproductores. Nosotros nos olvidamos que Estados Unidos era monoproductor de algodón. En 1863, Estados Unidos vivía de la producción de algodón. Si fallaba la cosecha de algodón, fallaba todo. Nosotros nos olvidamos de esto y admitimos una falsificación de la historia que nos hace creer, ¿no es cierto?, nos hace creer que el camino al desarrollo es la apertura económica indiscriminada, es el libre comercio, cuando en realidad lo que podemos observar a través del estudio de la historia, que los países que se desarrollaron, que se convirtieron en potencia, que adquirieron poder, dicen una cosa que en realidad ellos no hicieron. Esto fue el primer leitmotiv que a mí me impactó para elaborar la teoría de la insubordinación fundante, que empieza con el libro, ¿no es cierto?, La insubordinación fundante, breve historia de la construcción de las naciones. Claro, digo siempre, uno habla desde una situación, ¿no es cierto?, la situación nuestra como sudamericanos, que es una situación, si uno tiene valores, una situación que lo hiere a uno. ¿Por qué lo hiere a uno? Lo hiere porque nosotros nos sobran recursos para poder alimentar a toda nuestra población. Nos sobran recursos para que haya justicia social para toda nuestra población. Al Brasil le sobran recursos, a la Argentina le sobran recursos, a Colombia le sobran recursos, al Perú le sobran recursos. Sin embargo, a pesar de que nos sobran los recursos, ¿no es cierto?, tenemos un porcentaje de la población que jamás sale de la miseria. Y entonces esto fue el leitmotiv que me llevó al estudio, ¿no es cierto?, desde el ángulo de las relaciones internacionales, de cómo los débiles habían dejado de ser débiles para ser fuertes y cómo aquellos países que eran monoproductores y en cierta forma periféricos y subdesarrollados habían dejado de serlo. Y ahí me encontré con la gran sorpresa, ¿no es cierto?, de que era una cosa la que se predicaba y otra cosa la que se había hecho. Por eso elaboré la teoría de la insubordinación fundante, que tiene como hipótesis fundamental que todos los procesos emancipatorios exitosos, todos los procesos de desarrollo exitoso, fueron el resultado de ¿qué? De una insubordinación ideológica, es decir, del rechazo al libre comercio más un adecuado impulso estatal, lo que da como resultado una insubordinación fundante. Y uno puede analizar todos los países que se han desarrollado y todos realizar una insubordinación fundante. Ahora, esta producción, volviendo a la pregunta, hecha desde el sur, ¿no es cierto?, es siempre, ¿no es cierto?, relegada. ¿Por qué? Porque todo nuestro aparato, ¿no es cierto?, todo aparato académico, está hecho a semejanza a los Estados Unidos. Por ejemplo, para que los alumnos lo entiendan, si el señor Marcelo, o el señor Rafael, o el señor Manuel escribe un libro de relaciones internacionales, ¿no?, y otra persona escribe solamente un artículo, pero ese artículo está publicado en las revistas llamadas científicas de Estados Unidos, ¿qué pasa? Cuando va a un concurso, el señor Marcelo contra esa persona, el señor, supongamos, Luis, que ha publicado su artículo en Estados Unidos, el concurso lo gana el señor Luis, porque en nuestro sistema para evaluar quién tiene puntos o no en un concurso, los libros producidos acá no valen nada. Ahora, ¿es posible que yo publique en esa misma revista norteamericana? No, porque ellos rechazan el artículo. Rechazan el artículo que yo les puedo presentar y lo rechazan porque descubren que lo que ellos dicen es una mentira, que hay una gigantesca falsificación de la historia sostenida por las principales universidades norteamericanas como Harvard o Princeton. Entonces, en nuestro sistema, como está calcado y copiado de los Estados Unidos, toda la producción teórica nuestra tiende a ser desechada. O sea, nosotros producimos tan poco porque no conseguimos difundir y por eso también producimos poco, ¿no? Una retroalimentación. Sí, porque aparte causa un gran desánimo. Sí. Si uno no se amolda
a el esquema de producción de teoría de los Estados Unidos y a los temas que ellos quieren que se traten, entonces uno no publica en esas revistas. Y si no publica en esas revistas, aunque publique un libro que sea genial, cuando por necesidad, como tenemos todos los profesores, de concursar, uno pierde el concurso. Entonces van disciplinando a los profesores de Relaciones Internacionales para que ni siquiera piensen en hacer teoría propia, para que ni siquiera lo piensen. Perfecto, perfecto. Gracias, profesor. Voy a hacer ahora una pregunta sobre la teoría de la insubordinación fundante. Usted habla en tu libro, en tu tesis, que hay un limiar de poder, que las naciones tienen que ultrapasar si quieren tener poder, si quieren tener algo relevante, un posicionamiento relevante en el sistema internacional. Estás diciendo que es necesario un cierto conflicto, es necesario una cierta fuerza, una imposición para que las naciones que quieran tener algún poder, que quieran tener algún protagonismo, consigan alcanzarlas o no hay esto. Para tener poder en el sistema internacional, los países de la periferia tienen que tener un grado de fuerza o tienen que tener un grado de conflicto con el poder central. Bueno, siempre hay conflicto. Es decir, partir de la no existencia del conflicto es como ir a jugar un partido de rugby creyendo que uno va a jugar al fútbol. Entonces, mal le va a ir a uno en la política internacional. Ahora, ese conflicto no quiere decir, ¿no es cierto?, un enfrentamiento armado ni nada que se le parezca, sino una puja de poder, ¿no? El umbral de poder es el poder mínimo necesario que necesita un Estado, ¿no es cierto?, para poder sentarse en la mesa de los que deciden el destino del mundo, los que hacen las reglas del sistema internacional, ¿cierto? Es evidente que si uno analiza la historia, el umbral del poder, ¿no es cierto?, va cambiando de acuerdo a los siglos, de acuerdo a los avances tecnológicos. Lo que da poder en una época no lo da en otra, ¿no? Si nosotros nos ubicamos, por ejemplo, en el Mediterráneo occidental en 1450, por ejemplo, ¿cuáles eran las dos grandes potencias de esa época? Venecia y Génova. ¿Y qué eran? Ciudades-estados. Alcanzaba con ser una ciudad-estado para tener poder y decidir los destinos de una buena parte de la humanidad. ¿Y hasta cuándo fueron poderosos Génova y Venecia? Hasta que España, que eran reinos desunidos, realiza su unidad nacional. Cuando Isabel la Católica y Fernando el Católico realizan la unidad de España en 1492, ¿qué es lo que hacen? Unifican España y al unificar España elevan el umbral de poder. Ya no alcanza con ser una ciudad-estado para ser poderoso, ahora hay que hacer un Estado-nación. Lo mismo hace Francia, hace su unidad nacional, ¿no es cierto? Y entonces, quien quisiese tener poder en el escenario internacional y no convertirse en un Estado subordinado, porque sin poder, porque uno puede preguntarse, bueno, ¿para qué quiero el poder? Porque si no tengo poder, soy un Estado subordinado. Y si soy un Estado subordinado, me dicen qué es lo que tengo que hacer. Entonces, para tener poder habría que hacer un Estado-nación. Ahora, como el juego de la política internacional es siempre dinámico, aparece un actor a partir del año 1750, un nuevo actor que vuelve a elevar el umbral de poder. Ese actor fue Gran Bretaña. Con la revolución industrial, con la industrialización, ¿no? Se comprobó que la industria era poder. Y entonces, quien quisiese seguir manteniendo un estatus de poder y no caer bajo la dependencia británica, ya tenía que ser no solo un Estado-nación, sino un Estado-nación industrial. Ahora, en esa dinámica extraordinaria que es la política, donde siempre se abren oportunidades, ¿verdad? En la periferia del sistema, no hay que olvidarse que era la periferia del sistema, dos estados completamente distintos geográficamente, uno opuesto al otro, uno en la periferia occidental y otro en la periferia oriental, uno eran los Estados Unidos de Norteamérica, estaban poco a poco construyendo un estado gigantesco. Lo mismo pasaba con Rusia, que desde el Ducado de Moscú logra llegar a Alaska, y la ex 13 colonia de Estados Unidos, que siendo una pequeña franja en el Atlántico, logran llegar al Pacífico. ¿Y qué construyen estos dos grandes poderes? Construyen, yo lo llamo así simbólicamente, un Estado-continente.
no porque abarquen todo un continente, sino porque sus dimensiones parecen un continente. Claro, cuando esto aconteció, y estos dos estados continentes, Estados Unidos después de la guerra civil, logra convertirse en una potencia industrial, un país industrializado, fue un estado continente industrial. Y lo mismo Rusia con la revolución bolchevique, un estado continente industrial. Y ahí resultó claro que para todos nuestros países de la América del Sur, de la América Latina, los países ya no alcanzaba con ser un estado-nación industrial. Había que hacer ahora un estado continente industrial para no caer bajo la dependencia y subordinación de los Estados Unidos. Y de eso se dieron cuenta algunos teóricos que fueron también marginalizados, ¿no es cierto?, como Manuel Ugarte en Argentina, José Enrique Rodó en Uruguay, José Vasconcelos en México, García Calderón en el Perú, Rufino Flanco Fombona en Venezuela. Es decir, se dieron cuenta de esto, ¿no? En el 1900 ellos ya ven que hay un poder gigantesco, que es el poder continental e industrial de los Estados Unidos, y empiezan una prédica para que los países de la América del Sur, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, entiendan que para mantener un mínimo de independencia debían realizar un proceso de integración para convertirse en un largo proceso, ¿no es cierto?, en un estado continente industrial. Bueno, nosotros no lo hicimos, fracasamos, se entiende, en ese proceso, en las distintas veces que lo hemos intentado, y ese fracaso explica nuestra situación actual. Ese fracaso explica la situación de Brasil, la situación de Argentina, que no logramos salir, se entiende, de la subordinación y que no logramos salir de su desarrollo. Porque para salir de su desarrollo hay que tener poder. Porque sin poder uno no puede plantear las políticas necesarias para que esa gigantesca masa de pobres de Brasil o Argentina sean considerados seres humanos, ¿está? Porque la realidad es que cuando uno somete, se entienda, al 30%, 40% de la población a la situación que nosotros lo sometemos, lo estamos considerando no seres humanos. Entonces, el umbral de poder, ¿no es cierto?, es el poder mínimo necesario para poder sentarse en la mesa de los que deciden el estilo del mundo, quizás no para imponer nada, pero por lo menos para que no nos impongan a nosotros, no nos impongan a nosotros. Ahora, ¿eso causa un conflicto? Sí, causa un conflicto en la medida que los que son poderosos no quieren que otro tenga poder. Esto resultó claro, se entiende, puede ser un conflicto de distintas maneras, pero la muerte de Getúlio Vargas en agosto del 54 tiene que ver con esto. La muerte de Vargas en su mandato constitucional tiene que ver con esto. Tiene que ver porque Getúlio Vargas se había puesto de acuerdo con la Argentina, ¿no es cierto? Lo acusaban justamente de intentos de integración con Argentina. Getúlio Vargas intentaba la industrialización de Brasil, pero una industrialización que incluya a los pobres para dejar de ser pobres, ¿no es cierto?, ¿no? Y bueno, lo acorralaron, ¿se entiende? Y termina suicidándose. Claro, entonces sí hay conflicto, ¿no es cierto? El conflicto, de este punto de vista, es inevitable, no porque nosotros querramos el conflicto, nosotros tenemos una posición defensiva, no ofensiva. El que tiene el poder tiene la posición ofensiva, y nosotros solamente tenemos una posición defensiva. Perfecto. Pero ahora el escenario internacional es muy complejo, ¿no? Tenemos de un lado los Estados Unidos tentando mantener su hegemonía, no solo en el hemisferio, pero en todo el mundo. Por otro lado tenemos China con su ascensión. Y ahora en América Latina una situación muy compleja, ¿no? Con la ascensión de gobiernos de derecha, de extrema derecha. ¿Qué piensas que se pasa ahora en América Latina? La integración está definitivamente o por muchos años comprometida. Nosotros estamos fadados a no tener protagonismo internacional por muchos años ahora. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, acá se produce una gran paradoja. ¿Cuál es esa gran paradoja? Que las circunstancias, al contrario de lo que opinan muchos, nos son favorables y nos van a ser mucho más favorables. Y la paradoja es que en esas circunstancias favorables nosotros no nos damos cuenta de que son favorables y no tenemos cómo aprovecharlas porque no nos damos cuenta, no tenemos la diligencia para hacerlo.
¿Por qué yo digo que las circunstancias son favorables si uno mira el mediano y el largo plazo? Porque es inevitable un enfrentamiento, no militar, por supuesto, un enfrentamiento político y económico, entre un poder en ascenso, que es el poder chino, y un poder, se entiende, en descenso, que es el poder norteamericano. Y entonces, al contrario de lo que dicen los neoliberales, que se asustan de ese conflicto a nosotros nos favorece. ¿Y por qué nos favorece? Nos favorece porque cuando las dos grandes potencias del mundo están entretenidas en su enfrentamiento vital, ¿no es cierto?, descuidan su dominación sobre las periferias. Y entonces se abre lo que yo denomino una ventana de oportunidad. Aumenta nuestro margen de maniobra para realizar justamente una insubordinación fundante. Esta insubordinación fundante deberá ser una insubordinación fundante sudamericana que construye un Estado continente. Pero es que es posible comprobar históricamente lo que yo sostengo de que cuando existen enfrentamientos en el centro del poder mundial se abren ventanas de oportunidad y son nuestros mejores momentos porque se aumenta nuestro margen de maniobra. Sí, basta ver la historia de Argentina, basta ver la historia de Brasil, cómo la crisis del 30 representó para nosotros una oportunidad que se profundizó con el enfrentamiento por la hegemonía del mundo en el centro del poder mundial en la Segunda Guerra Mundial. Nos dio un margen de libertad, ¿no?, para realizar políticas de desarrollo y de industrialización que antes no podíamos realizar, ¿no? Y es el origen ese es el origen de la industrialización brasileña, que quedó, de la insubordinación fundante brasileña, que quedó trunca, ¿está? Por eso no dio los resultados que se esperaban, porque era trunca con el golpe de Estado que derroca a Goulart, ¿no? Y en el caso argentino esa insubordinación queda peor, no queda trunca, sino que queda abortada. El Brasil no retrocede en su industrialización, pero nunca tiene justicia social. Es una industrialización excluyente, no inclusiva, y la Argentina aún peor porque esa insubordinación que construía la industrialización fue abortada y se fue para atrás, se desindustrializó. Pero la realidad es que ese momento histórico fue nuestro mejor momento. ¿Por qué? Porque las grandes potencias estaban peleadas entre ellas, estaban en un enfrentamiento vital a muerte y entonces se relaja su poder sobre la periferia. Y eso mismo acontece ahora y va a acontecer mucho más en el enfrentamiento entre China y Estados Unidos. Entonces ahí se abre una ventana de oportunidad. Esa ventana de oportunidad no será mayor de 20 años. Por eso yo sostengo que es nuestra hora. Claro, alguien podrá contestarme, pero carecemos de la dirigencia política necesaria. Bueno, esa es la gran paradoja. La gran paradoja es que la providencia nos ha regalado un penal para hacer un gol y no tenemos ningún jugador que vaya y patee la pelota. Exactamente. Exactamente. Es necesario tener gobiernos que piensen en la integración, que piensen en las naciones juntas, que puedan hacer en conjunto, pero que lo vemos ahora, ideologías de gobierno que piensan en alineamiento con los Estados Unidos, como Brasil, por ejemplo, ¿no? Que no piensen en aprovechar la situación. Piensa que eso puede cambiar y que nosotros podemos hacer el gol con la pelota. Yo pienso que necesariamente va a cambiar. Necesariamente va a cambiar porque las políticas que se están siguiendo conducen no a la solución de nuestros problemas, sino a la profundización de los problemas. Y si conducen a la profundización de los problemas, inevitablemente esa política van a tener que cambiar. No van a tener que cambiar. Así que yo desde ese punto de vista soy muy optimista en el mediano plazo, no en el corto plazo. No en el mediano plazo soy optimista. Sí. Perfecto. Profesor, hablando de teoría, ¿puede decir que su teoría de la insubordinación fundante tiene inspiración en el realismo o en otras teorías? Son cerca del realismo, pero en el camino contrario del realismo, porque es un paradigma de nosotros y no de ellos. ¿Podemos decir eso? Digamos que la teoría tiene dos grandes inspiradores. Alberto Metol Ferré, teólogo, historiador y sociólogo uruguayo, ¿no es cierto? Y Helio Jaguaribe, politólogo brasileño, ¿no? Existe una coincidencia entre la teoría de la insubordinación fundante y el realismo, solo en el punto de vista de que tanto la teoría de la insubordinación fundante como el realismo
consideran que las condiciones reales del poder son lo que hacen que un Estado sea, digamos, autónomo o que no tenga autonomía, ¿no? O que no tenga autonomía. Solo desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque, como yo sostengo en mi último libro, Relaciones Internacionales, uno de los grandes huecos, ¿no es cierto?, del realismo es primero no considerar nunca la relación entre los débiles y los fuertes y cómo los débiles pueden dejar de ser débiles para ser fuertes y cómo un subdesarrollado puede convertirse en el desarrollo. Pero por otra parte, porque el realismo comete un error gigantesco, ¿no? Y quien se equivoca en la designación de los actores se equivoca en todo, en solamente, ¿no es cierto?, centrar su análisis en el actor Estado. Por eso yo me vi obligado a crear dos nuevas categorías, ¿no es cierto?, dos tipos ideales, como diría Max Weber, de actores de las relaciones internacionales. Entonces yo sostengo que existen unidades políticas con asiento territorial y unidades políticas sin asiento territorial. Si uno analiza la historia de las relaciones internacionales, que la escuela realista, como la mayoría de las escuelas norteamericanas, quieren siempre fechar en 1848, en la paz de Westfalia, entonces, digo no, la historia de las relaciones internacionales es muy anterior. ¿Por qué? Porque surge cuando la primera tribu nómade se hace sedentaria. Cuando se hace sedentaria, cosa que acontece en el valle del río Éufrates y Tigris, ¿no es cierto?, 5.000 antes de Cristo, pero también en el valle del río Urubamba, en el Perú, 3.000 años antes de Cristo, y también en el valle del río Indo, en la India, o en el valle del río Amarillo, en China. ¿Qué es lo que pasa? Se forma una unidad política con asiento territorial. Claro, al mismo tiempo, porque las tribus nómades son pequeñitas y están cercanas unas de otras, surge muy cerca otra unidad política con asiento territorial. Claro, en un momento determinado de la historia, una adquiere más poder que la otra, porque tiene un avance tecnológico superior, porque produce más alimento, porque tiene más población, y entonces intenta imponerle su poder a la otra. Y ahí surge la primera dialéctica de las relaciones internacionales, que es la dialéctica subordinación-insubordinación. Pero a su vez, estas tribus que se han hecho sedentarias, constituyendo una unidad política con asiento territorial, encuentran que alrededor de ellas hay tribus nómades. ¿Y qué son estas tribus nómades? Son unidades políticas sin asiento territorial, que no les interesa por el momento asentarse. ¿Qué les interesa? El saqueo de estas unidades políticas. ¿Por qué? Porque la que se ha hecho sedentario, el que ha constituido una unidad política con asiento territorial, produce agricultura y la pone en silos para comérsela cuando no tiene otra cosa que comer. Y estos quieren robársela. Entonces ahí tenemos los dos tipos ideales. El tipo ideal de unidad política con asiento territorial nos permite analizar desde las ciudades de la Mesopotamia, como Ur, Caldea, hasta el imperio inca, el imperio persa, el imperio romano, llegando a los actuales estados-nación. Pero a su vez, el tipo ideal de unidad política sin asiento territorial nos permite analizar tanto a esas tribus nómades en ese momento histórico, como por ejemplo, ¿no es cierto?, a las ONG, como por ejemplo incluso a personalidades que por su prestigio o su poder de dinero puedan influir en el sistema, como la Madre Teresa de Calcuta o George Soros, pero sobre todo al gran actor de las relaciones internacionales, que es el capital financiero internacional. ¿Qué es el capital financiero internacional? Una unidad política sin asiento territorial, ¿no? Y esta forma de ver las relaciones internacionales estaba totalmente ausente, ¿no es cierto?, en las teorías que nos llegaban desde los Estados Unidos y sobre todo en el realismo, claro. Excelente. Hablando de esto, ¿no?, vamos a hablar un poquito de tu libro, Relaciones Internacionales. ¿Cuál es la importancia, profesor, de nosotros tenemos una teoría crítica desde la periferia sudamericana y en otras periferias sobre las relaciones internacionales como un todo, como las teorías de relaciones internacionales? ¿Cuál es la importancia de nosotros ministrarnos en las clases una otra visión sobre las teorías de relaciones internacionales? Bueno, yo lo voy a hacer con un ejemplo, porque decía Napoleón que un ejemplo vale más que 1000 palabras, ¿no? Yo estoy usando estos anteojos, estos anteojos que van para mi medida, ¿no es cierto?, para mi deficiencia ocular, ¿no es cierto?
ver, y esto me permite ver el mundo, me permite estar hablando con ustedes, ¿no es cierto? Me permite caminar, si no, no podría ver el mundo. Pero están hechos a la medida que yo lo necesito. Son anteojos, claro, como cualquier anteojo del mundo, pero hechos a la medida que yo lo necesito. ¿Qué pasaría si yo uso unos anteojos, ¿está?, hechos para otra persona con otra medida? No vería nada, o vería muy poco, o vería y me caería por las calles por la deficiencia que tienen esos anteojos. Entonces, usar una teoría de las relaciones internacionales elaborada en los Estados Unidos o elaborada en Inglaterra es como usar unos anteojos que están hechos para otra persona, ¿verdad? Y entonces lleva inevitablemente al error político en la acción política y en el análisis político de la realidad, ¿no? En los dos aspectos nos llevan al error porque estoy viendo el mundo con unos anteojos que no son míos. Y entonces alguien podrá decir, ¿usted está criticando la objetividad científica de la producción norteamericana? Sí, claro, la critico y profundamente. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos, y para ellos no representa ningún problema, existe una conexión muy profunda entre la academia y el gobierno y los órganos de inteligencia. En los Estados Unidos es muy común que un profesor participe de los órganos de inteligencia, llámese la CIA, llámese cualquier otro órgano de inteligencia, o en el Departamento de Estado, es decir, que los intelectuales allá no están en los pasillos del poder, están en la cocina del poder, ¿no? Y producen teoría para la acción política de los Estados Unidos. Y cuando nosotros compramos esas teorías, creyendo que son teorías objetivas, estamos comprando, se entiende en realidad, un proyecto de acción política. Vamos a poner un ejemplo. El ejemplo clarísimo, ¿no?, de cuando Huntington elabora su libro La lucha de las civilizaciones. La lucha de las civilizaciones. Ese era un trabajo que él realiza por encargo, se entiende, de la CIA, donde él trabajaba, y en Estados Unidos nadie oculta que trabaja para los órganos de inteligencia, porque para allá es un orgullo, ¿no? Y entonces, cuando nosotros compramos eso, esta realidad, y debatíamos y discutíamos sobre eso, en realidad estábamos comprando un informe de un profesor que después para la CIA, que lo transformó en libro y que justificaba la acción de los Estados Unidos sobre la periferia, ¿no?, en aras de, pues se va a llamar el terrorismo internacional. Entonces, ahí está muy claro la necesidad, se entiende, de una producción teórica propia, porque si no vemos el mundo con otros anteojos que no son los anteojos que nosotros necesitamos. Excelente. Profesor Gulo, muchísimas gracias por su entrevista. Creo que fue muy importante para todos nosotros. Hablamos de cosas muy importantes de acá para todos de nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor, que me ha permitido volver a estar en contacto con mis queridos amigos como usted de Río de Janeiro, de la Universidad de Brasil. Y bueno, les mando mi afectuoso saludo, mi abrazo a todos los amigos que tengo en Brasil, esperando que esta situación, tanto la situación sanitaria, que es muy dolorosa, como la situación política que nos ha separado, termine pronto. Muchísimas gracias.